Bueno, el caso por el crimen de Nora Raquel Dalmazo desnuda como pocos casos todos los vínculos que existen entre la mala investigación policial, la justicia, o en este caso sería la injusticia o la mala justicia, y siempre con la influencia del poder político por detrás. Pocos casos en la historia de Córdoba tuvieron tantos recursos para investigar como el caso de Nora Dalmazo. Estamos hablando entre 6 y 7 fiscales. Estamos hablando que en un momento hubo 3 fiscales trabajando al mismo tiempo, que viajó una comisión especial de investigadores de Córdoba a Río Cuarto, que se instaló en el lugar, que se le pagó hoteles, que se le pagó todos los recursos, incluso que hasta el FBI se involucró en el análisis de las huellas genéticas, pero el resultado fue absolutamente nulo. El caso quedó prescripto de manera definitiva, ya nunca la justicia va a llegar a una verdad y nunca se va a saber quién asesinó a Nora Dalmazo, un caso que además reveló una serie de prejuicios, de morbo y de atrocidades tanto sociales como mediáticas alrededor de esta causa. ¿Tenemos que hablemos una línea de tiempo de más o menos cómo fueron pasando las cosas? Sí, por supuesto. Bueno, Nora Dalmazo parece, es encontrada asesinada por un vecino en los últimos días de noviembre de 2006 en su casa de Villa Golf, en Río Cuarto, en uno de los barrios de clase alta de Río Cuarto. Era su esposo, el médico traumatólogo Marcelo Macarrón, un médico muy conocido y que se codeaba con esferas de poder político, social, económico de esa ciudad, y también con algunos vínculos de ese grupo en el que él se codeaba. Tenía algunos vínculos políticos con el poder del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Y el caso de inmediato despertó un montón de inquietudes. Era una mujer en su casa, desnuda, en la cama de su hija, bajo signo evidente de haber sido asesinada en medio de una relación sexual, no se sabe si consentida o no. Su esposo estaba de viaje jugando un torneo de golf en Uruguay, personas muy reconocidas en Río Cuarto sobre todo, personas ligadas al poder, y no se advertían ninguna abertura forzada ni nada en la vivienda que hiciera suponer un robo. Entonces se empezaron a barajar distintas hipótesis diciendo por qué alguien quería ver asesinada a Nora Dalmazo, a quién le convenía la muerte de Nora Dalmazo, y sobre todo se empezó a ver una investigación absolutamente errática desde el comienzo, sin una hipótesis firme, con una escena del crimen que se alteró de manera total, se contaminó de una manera brutal, con una conducta al menos extraña por parte del viudo, por parte de los hijos, que no definían si iban a pedir justicia. El viudo dijo: yo la perdono a mi mujer, una persona que era víctima de toda esta situación. El viudo en las primeras declaraciones dice: yo la perdono, no dijo de qué. Dio una conferencia de prensa. El viudo, empezaron a aparecer oscuros abogados en el medio de esta historia, y la justicia ordenó que un triunvirato de fiscales se hiciera cargo de manera absolutamente excepcional, porque la mayoría, pero en el 99,9% de los casos criminales en Córdoba investiga un solo fiscal, y en este caso sin que me diera ninguna explicación y sin que nadie pudiera explicar el por qué, cuál era la justificación que este caso meritara que tuviera más de un fiscal. Bueno, viajaron 3 fiscales. Meses después se detuvo a un pintor, se lo quiso ligar el asesinato, y una manifestación popular dijo: nosotros no aceptamos que pongan preso a un perejil, acá está el poder. Y desde entonces quedó esa sombra alrededor del caso, la sombra del poder. Tampoco ayudó toda la mediatización que tuvo el caso. Hace un año anterior había sido asesinada, no un año entero, un tiempo más, había sido asesinada María Marta García Belsunce en un country en Buenos Aires. Pues había analogías, crimen, mujer, country, muchas preguntas, ninguna respuesta, y además tuvo todo un morbo que después eso fue instalado por los círculos de alrededor de la familia de Nora Dalmazo, en el que se hablaba mucho de relaciones sexuales, de un montón de amantes y de situaciones que nada tenían que hacer al caso. Realmente uno lo ve a los ojos de hoy, están hablando de un episodio que sucedió hace ya 16 años, y es realmente brutal, la revictimización que se hizo de Nora Dalmazo, mucho a partir de los medios de comunicación, mucho a partir de la propia sociedad,
y sobre todo a partir de la propia justicia, que era la que realmente tuvo que dar alguna respuesta y no la dio. Un pintor acusado de haberla violado y asesinado, el propio hijo acusado de haberle intentado violar y asesinar en medio de vaya a saber qué teoría elaboró ese fiscal. El pintor y el hijo, con estas dos teorías absolutamente distintas, estuvieron imputados en el mismo momento. O sea, un fiscal decía por un lado que era un pintor y en el mismo momento decía que había sido el hijo, el mismo fiscal. Bueno, esa persona sigue siendo fiscal hoy, o sea, algo absolutamente incomprensible. Después apareció otro fiscal y dijo no, en realidad fue el viudo que viajó de Uruguay en un vuelo clandestino, llegó a su casa, hizo el amor con su mujer, la asesinó y volvió a ese vuelo clandestino. Al otro día amaneció en Uruguay y ganó el torneo de golf que estaba jugando con amigos. No había una sola prueba sobre ese supuesto vuelo, nunca lo pudo demostrar. El fiscal viajó a Uruguay, gastó un montón de recursos, conoció Punta del Este, la verdad no aportó una sola prueba. Finalmente el fiscal se fue y apareció el último fiscal que leyó el mismo expediente que todos los otros, no hizo absolutamente nada. Un fiscal que en realidad se dedica al narcomenudeo, o sea, a ver los kioscos donde se vende droga, que es una tarea muy muy complicada saber cuáles son los kiosquitos donde se vende droga en los barrios de Córdoba. Y ese fiscal dijo fue un sicario. Fue un sicario el que la mató, lo contrató Marcelo Macarrón, porque Marcelo Macarrón se estaba separando, no la quería más y había una disputa económica, así que fue un sicario. ¿Qué sicario? No lo sabemos. ¿Cómo lo contrató? No lo sabemos. ¿En qué momento lo vio al sicario? Tampoco lo sabemos. Bueno, con esta, o sea, fue una hipótesis que en realidad no llega a hipótesis judicial. Fue prácticamente una elaboración ficticia de un fiscal. Con esto se llevó a juicio. Y claramente en el juicio se cayó todo. No quedó absolutamente nada. Fue un juicio muy muy largo, un circo mediático. Y el fiscal del juicio, Julio Riero, casi avergonzado, dijo yo no voy a acusar. Pero tampoco durante el juicio intentó elaborar una teoría distinta. O sea, el resultado, Marcelo Macarrón fue sobreseído, ya no puede ser condenado y la causa prescribió de manera definitiva. O sea, nunca la justicia de Córdoba va a saber quién mató a Nora Dalmazo, a pesar de que se pusieron muchísimos recursos en ese sentido.